imagine there's no heaven. It's easy if you try. Bueno, quiero darles la bienvenida en nombre del Rotary Club de General Pinto a esta jornada de orientación vocacional en su modalidad virtual. Desde hace 4 años el Rotary de General Pinto está llevando adelante la jornada de orientación vocacional. Este año fue particular para todos y también nos permitió brindar esta posibilidad de estar todos en forma virtual y poder acercarle a los chicos la experiencia de gente que es de Pinto, nació, se desarrolló sus primeros pasos en General Pinto y después emigraron, y podemos contar con ustedes en este momento para poder tener esta charla o esta mesa redonda virtual para contar sus experiencias, acercar sus vivencias y sus experiencias a los chicos que están terminando la secundaria. En primer lugar voy a presentarles a Francisco Ciocchini. Él tiene 49 años, es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica Argentina, tiene un posgrado, un doctorado en Economía en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Estudió en la Escuela Primaria número 2 de General Pinto y egresó de la secundaria de la Escuela Nacional Normal Superior también de General Pinto. En la actualidad es profesor de la Universidad Torcuato Di Itela, es director de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad Torcuato Di Itela. También es profesor de la Maestría de Economía de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Montevideo. Y también es consultor externo de Arriazu Macroanalistas como consultor económico. Bueno, Francisco, te cedo la palabra. Sí, yo hice, como saben ustedes, el secundario en Pinto. Empecé el secundario justo con la vuelta de la democracia en el año 84. Más o menos hasta tercer año del secundario yo pensaba que iba a ir para el lado de las ciencias más. Si me preguntabas en tercer año pensaba que iba a estudiar física, digamos. Esa era mi idea. Pero durante esa etapa, como que fui virando más o menos entre tercer y cuarto año, un poquito hacia cuestiones más de ciencias sociales, empezando por el lado de las ciencias políticas y esas cuestiones, como que había empezado a leer cosas de filosofía política en esa época y entonces empecé a cambiar un poco el foco. Siempre mantuve igual el gusto por la parte analítica, digamos, sobre todo las cuestiones de matemática, etcétera. Con lo cual, para cuando llegué a quinto año estaba un poquito perdido sobre lo que realmente iba a tener que hacer, pero en esa época hicimos dos cosas. Una, en el colegio mismo venía un señor que, si no recuerdo mal, se llamaba Vicentini, que era de Lincoln, me parece, que era psicólogo, y nos hacían unos cursos de orientación vocacional, que los hacíamos en el colegio. Y después, acá mis padres que están presentes nos habían conseguido, creo que nosotros lo hicimos los 4, había una psicóloga acá en Buenos Aires que se llamaba Raquel Faletti, que creo que era una de las encargadas de editar el volumen de Eudeva que tenía, en esa época era todo papel, recuerden, que tenía todas las carreras que había para estudiar de las universitarias, digamos, y ella se dedicaba a hacer test vocacionales. Entonces las vacaciones de invierno había una alternativa de hacer un curso de orientación vocacional intensivo, y creo que nosotros 4 lo hicimos. Y eso también me ayudó, porque ese mix que yo tenía de cómo voy para un lado, que me gusta la parte analítica, pero que también tenía este otro interés por las cuestiones más de ciencias sociales, no tenía muy claro cómo resolverlo, y bueno, de todo ese combo terminó saliendo algo que en su momento yo no se me había ocurrido originalmente, que era estudiar economía, que podía ser un buen mix donde las herramientas analíticas fueran importantes y muy aplicables, pero que las pudieras aplicar a cuestiones en las que en ese momento y todavía hoy yo sigo interesado, digamos. Y así fue como terminé decidiendo estudiar licenciatura en economía. No tenía muy claro al principio qué era eso, así que a partir de esos momentos, cuando empecé a notar que podía ir por ahí, empecé a investigar un poco más de qué se trataba todo eso. Ahí empecé a averiguar qué universidades ofrecían la carrera, cómo era la carrera, cuánto duraba, qué se estudiaba, qué materias se estudiaban, etc. Y bueno, y después tomé la decisión. Y ahí después tenía que decidir dónde estudiar. Originalmente, en ese sentido, soy la oveja negra de los hermanos, pues soy el único que hizo en facultad privada, pues yo originalmente me había anotado en la UBA. Justo cuando yo entraba a la facultad, que era el año 89, había todo este tema de paros y problemas, etcétera, que me hizo dudar sobre
Ignacio, que había cursado antes que yo, había tenido varios meses de paro en algunos momentos en su carrera, etcétera. Eso más el hecho de que en ese momento yo dudaba si realmente quería pasar un año haciendo el CBC, me terminaron, digamos, llevando a anotarme en la UCA, digamos. Después en Argentina surgieron otras facultades privadas donde también se estudia economía, pero en esa época era como una de las más importantes, de hecho es la más vieja de las universidades privadas que ofrece la licenciatura en economía. Y bueno, ahí hice la carrera. En esa época la carrera duraba 5 años, había que hacer un examen de ingreso en febrero. En esa época el examen de ingreso incluía, comento esto por si hay chicos, digamos, por ahí que les interese, incluía alguna cosa que yo no había estudiado, como por ejemplo una materia de contabilidad, que como yo había hecho bachiller en el secundario no se estudiaba, entonces empecé a estudiar en Pinto un poco de contabilidad con gente que me ayudó un poco ahí, y después cursé el ingreso, bueno, el ingreso me terminó yendo bien, entré a la facultad tomaba 5 años, y bueno, cuando terminé la carrera, en el cuarto año de la facultad, yo tuve un profesor que nos dio un curso que me gustó mucho. Resultó que ese profesor tenía una consultora que se estaba expandiendo en esa época, que eran como la primera parte del plan de la convertibilidad, donde había habido una gran expansión de demanda de servicios de consultoría macroeconómica. Este profesor tenía una consultora. Cuando yo ya había terminado su materia, el año siguiente me ofreció trabajar con él en esa consultora y empecé a trabajar. Trabajé ahí, hice el último semestre de la carrera, digamos, y los últimos finales los rendí ya trabajando. Empecé trabajando part-time. Cuando terminé de rendir los exámenes y me recibí, me pasé a trabajar full-time en la misma consultora. A esa altura yo ya había decidido que tenía ganas de seguir estudiando para hacer un doctorado. Para eso me tenía que preparar, digamos, el pensar qué era lo que quería hacer, en qué universidades y cuál era el mecanismo para hacerlo. Entonces, mientras iba trabajando en esos años en la consultora, empecé a reforzar mis estudios de inglés. Había contratado a una profesora que me venía a dar clases particulares a la oficina. Empecé a ver cuáles eran los exámenes que había que rendir para irse a estudiar afuera. Y qué otras cuestiones se necesitaban. Hice todo ese proceso y entonces trabajé en la consultora entre el año 93 y el año 97, y a mediados del 97 me fui afuera a hacer un doctorado. De las opciones que tenía en ese momento, la que más me interesó fue la Universidad de Columbia, que está en la ciudad de Nueva York. Paso en esa época a mi hermano mayor, que también seguro les va a contar, ya vivía en Nueva York, así que compartimos esa etapa ahí. Y bueno, hice el doctorado. Después de terminar el doctorado en realidad el último pedacito del doctorado lo hice en Argentina. Me volví unos meses antes de terminar la tesis, porque volví a trabajar como profesor en este full time a la UCA. Mientras tanto, mientras yo trabajaba en la consultora, ya había empezado a trabajar como ayudante de cátedra y como profesor adjunto en la facultad. Siempre había estado dando clase. Empecé como ayudante técnico de matemática cuando todavía era alumno, y de ahí me pasé a dar clase con el mismo profesor que me había contratado para su consultora, que seguía dando su curso en la facultad, así que empecé a dar clase con él ahí. Bueno, después cuando volví del doctorado hice toda la trayectoria, digamos, típica de un profesor en el ambiente académico. Pasé de profesor adjunto a protitular, a titular, etcétera. Estuve en la UCA hasta el año 2017. Mientras tanto, yo había empezado a dar algunas clases de manera alternada en otra universidad, que es la Universidad Torcuato Di Tella, y finalmente en 2018 me pasé a trabajar directamente a Di Tella. Ahí doy clases en grado y posgrado. Después, a partir del año 2019, dirijo una maestría que se llama Maestría en Economía Aplicada, que es parte de los programas de posgrado que ofrece el Departamento de Economía de la Universidad de Itela. Hasta ahí sigo hoy, y en el medio he dado clases en algunos otros lados. En general, hace ya como 5 años que doy un curso en una maestría, en la Maestría de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Y alternativamente, año por medio, voy a dar clase a la Universidad de Montevideo, que es una universidad uruguaya bueno, que contrata profesores a veces extranjeros para que vayan a dar cursos a la maestría de economía que tienen ellos, y yo suelo ir también ahí cada tanto a dar clase. Ese es como el súper resumen. Se me cumplen los 10 minutos, así que acá paro y después contesto las preguntas que quieran. Perfecto, gracias. Sí, van a ir muchas preguntas seguramente. Bueno, vamos a continuar con Cleto Luciano.
Él tiene 47 años, es médico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hizo su residencia en clínica médica en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. También fue jefe de residentes de clínica médica de esa misma institución. Es especialista en clínica médica, con el título otorgado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, y especialista también en geriatría y gerontología. Y es coordinador general del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios en Mar del Plata, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cleto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que les sirva un poco lo que les decimos. Bueno, un poco, ¿por qué medicina? Me puse a pensar un poco porque a veces uno se olvida y en realidad creo que siempre me gustó, de las materias que me gustaban en el secundario, era biología, siempre de las que más me gustaban. Teníamos una muy buena profesora en ese momento. Me acuerdo sobre todo en tercer año, cuando estudiamos el ciclo humano y el funcionamiento renal y esas cosas que ya veíamos en tercer año. Me acuerdo que me gustó mucho todo eso. Así que después, como dijo mi hermano, tuvimos una orientación vocacional con una profesora, con una psicóloga en Buenos Aires. Y me acuerdo que nos salió, además de música, nos salió toda la rama biológica. Bueno, salió medicina, me salió kinesiología por algunas cosas que yo había pensado, y también oceanografía. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho, acá lo tengo al tío Saulo, me gustaba mucho lo que eran los cetáceos, pero era medio complicado porque había que irse a Trelew a estudiar. Bueno, pero estaba dentro de las posibilidades. La salida laboral no era muy importante en ese momento de biología marina. Lo que hacía en realidad el biólogo marino no tenía mucho que ver con lo que a mí me gustaba, que eso es una cosa que por ahí hay que ver, porque muchas veces uno tiene una idea de la carrera que estudia, pero después la realidad, lo que haces en la realidad es otra. Así que bueno, me acuerdo de una charla que tuve con mi padre que está ahí. A mí me gustaba un poco kinesiología, me acuerdo que me llamó la atención una película que era Darse Cuenta, que me acuerdo que me llegó, me cambió, como que vi la relación entre el médico y el paciente, y eso también me marcó bastante. Y bueno, y estaba entre kinesiología y bueno, mi viejo me aconsejó en ese momento que si me seguía gustando kinesiología, por ahí podía hacer medicina y después hacer fisiatría, que es la rama, digamos, vamos a decir simple, kinesiológica de la medicina, o organizar un cuidado de rehabilitación, que es un poco varias cosas de las que hago actualmente, porque en realidad la geriatría tiene mucho de eso. Así que medio, como no me alejé demasiado de lo que pensaba en ese momento. Creo que la medicina tiene esas cosas positivas en el sentido de que te permite hacer muchas cosas, irte para un lado o para el otro, si te gusta la relación médico-paciente, si no te gusta la relación médico-paciente, si querés una especialidad más tranquila, que los fines de semana te queden libres, por ejemplo, o para una mujer, o para distintas opciones de vida que uno quiera tener. Me parece que eso está bueno porque las especialidades son múltiples, entonces yo no estaba decidido por ninguna especialidad. Empecé en la UBA, hice el CBC, después la facultad. Al principio fue un poco difícil algunas cosas, algunas materias sobre todo. Mi hermano Francisco me tuvo que ayudar ahí en matemáticas, esas cosas que por ahí éramos demasiados alumnos en ese momento en el CBC y no te daban clases de todos los temas, entonces uno tenía que estar preparado y te daban muchos temas juntos. Pero bueno, estudiando y poniéndome al día con todas las carreras, eso me terminó sirviendo el CBC para entrar a la facultad
un poco más preparado. Y bueno, terminé la carrera muy bien, hice la unidad docente hospitalaria también, esa es otra decisión. El que hace medicina habitualmente hay un primer ciclo que es como una tos y después tenés que decidir la unidad docente hospitalaria, a qué hospital vas, así que ya ahí es una primera decisión. Me gustaba el hospital de clínica que estaba al lado de la facultad, también me quedaba cerca, bueno, pude elegir ahí. Y después, bueno, una vez que terminás la carrera de medicina, tenés que ver a ver la especialidad, que si querés hacer residencia o no, y con la residencia habitualmente haces la especialidad. Recomiendo a todos los que quieran hacer medicina que hagan alguna residencia, eso no me queda ninguna duda. En realidad, todas las materias que había cursado en la facultad me gustaron todas, no había todas, hasta nutrición me gustó. Quería la parte clínica todas, las quería unir y bueno, me di cuenta que en realidad venía un poco por la clínica. Por otro lado, la otra rama grande es la cirugía, la pediatría y tocoginecología. Son las 4 grandes. Con mi padre había intervenido en algunas cirugías y no era una cosa, me di cuenta, me ayudó para darme cuenta que no era una cosa que me apasionara mucho. Me acuerdo, por ejemplo, de que me retó un par de veces el anestesista porque estaba apoyado sobre el tórax del paciente y ventilaba menos el paciente. Me di cuenta que esto no es lo mío y me gustaba más un poco la clínica. Así que bueno, terminé la residencia de clínica médica. Ahí hay otra decisión porque también es dónde hacer la residencia. Buenos Aires, me gustó, Buenos Aires es muy lindo, pero seguir en Buenos Aires son otras decisiones que hay que tomar. También después era quedarme en Buenos Aires. Hablando con 2 médicos de Pinto también, que uno había hecho la residencia acá en Mar del Plata y me habló muy bien. Así que vine al hospital de la comunidad acá en Mar del Plata, terminé la residencia, hice la jefatura. Bueno, después me empecé a orientar más a la parte gerontológica de a poco, un poco porque el hospital donde yo trabajo hay una cápita de PAMI muy grande, así que ya veíamos muchos pacientes mayores y quizá vi que para algunas cuestiones me faltaba un poco de preparación en algunas cosas, pacientes que veía, pero quizá podía profundizar un poco y me enteré de la especialidad Buenos Aires, especialidad de geriatría y gerontología, que tenía su parte práctica teórica, así que viajaba a Buenos Aires una vez por semana durante 2 años, que bueno, tuve la suerte de que acá está mi mujer, así que ahí me hacía más fácil el viaje, porque iba y estaba con ella el fin de semana, pero bueno, el viernes tenía la especialidad y me quedaba el fin de semana. Y bueno, así hice la especialidad de geriatría y gerontología, y actualmente hago las 2 cosas acá en el hospital. Estoy a cargo de un sector de internación, de clínica médica, y después hago consultorio y también tengo el consultorio de geriatría y gerontología. Así que bueno, es un poco eso. Muchas gracias. Gracias, Cleto. Le doy la bienvenida y la palabra a Andrés Iocchini. Él tiene 44 años. En el 2000, al comenzar este siglo, se recibió de bioquímico en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. En 2007 hizo concluyó el doctorado en Biología Molecular y Biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín, realizando su tesis en la caracterización estructural y funcional del enzima multinodular glucanociclosintetasa de la Brucella abortus. En el 2010, postdoctorado en el Laboratorio de Microbiología Molecular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín también. Es investigador adjunto del CONICET, profesor en la carrera de licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de San Martín y cofundador de ChemTest Argentina, Sociedad Anónima. Además tiene, desde su currículum yo extraí algunas cositas porque es muy extenso y quiero destacar algunos premios que recibió, como por ejemplo la distinción Innovar 2014, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, por una plataforma multifuncional para detección in situ de enfermedades infecciosas. Y este proyecto además fue galardonado con medalla de oro y certificado por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que también recibió el primer premio en su categoría. Además tiene el premio a la segunda mejor presentación en el Congreso Internacional de Brucelosis en el 2014, que fue otorgado por el Bundesinstitut de Berlín, Alemania. Bueno, Andrés, te vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, igualmente espero que sea de utilidad esto que les contamos para elegir
la carrera, que es lo que uno va a hacer y que realmente no es fácil, digamos, creo que a ninguno nos resultó demasiado fácil. Yo hice todo en Pinto, digamos, el jardín, el primario, el secundario, y siempre desde muy pequeño, digamos, mi idea, creo que desde que tuve hepatitis y venía el bioquímico todas las semanas a mi casa, decidí que decía que yo iba a estudiar bioquímica, digamos, siempre estaba, y siempre me llamaba atención la biología, me llamaba atención el trabajo en el laboratorio, los microscopios, hacer experimentos, es algo que siempre me llamó la atención. Por supuesto que cuando empecé secundario, cuando uno tiene que realmente empezar a decidir en qué carrera se va a inscribir, empiezan las dudas, ¿no? Diciendo, bueno, esto es realmente lo que quiero hacer, o lo que voy a hacer después es realmente la idea que yo tengo en mi cabeza, como también mencionaba mi hermano, es muy importante pensar, a ver, en esa carrera, cuál es la salida laboral real, qué es lo que uno va a poder hacer. Así que creo que eso es muy importante, y también me empezó a dar vuelta en la cabeza química, ingeniería química, economía, administración de empresas. Me acuerdo que ahí empecé un cuarto y quinto año a leer un poco sobre administración de empresas y economía, para ver si me podía orientar un poco. Y igualmente siempre me llamó, en ese tiempo empezó a haber una mayor movida biotecnológica, y cuando salían artículos en el diario o en revistas que tenían que ver con biotecnología, desarrollo de plantas transgénicas o nuevas vacunas, nuevos diagnósticos, eso siempre me gustaba, me llamaba la atención y me daba ganas de leerlo, y siempre pensaba que bueno que estaría poder hacer esto, ¿no? Bueno, así es como también hice el curso de orientación vocacional, eso fue en las vacaciones de invierno de mi quinto año, y creo que hasta diciembre de quinto año no sabía dónde me iba a inscribir. De hecho me inscribí creo que en 2 carreras, y en ese test de orientación vocacional me salió por supuesto bioquímica, porque era algo que obviamente tenía en mi cabeza, pero también por el otro lado ingeniería química, y por el otro lado la parte de administración de empresas, contador público, economía, te diría que casi al mismo nivel. Entonces ahí tuve que finalmente tomar la decisión. Hice un segundo curso de orientación vocacional en febrero, antes de empezar a cursar, donde ya tenía que tomar la decisión final, y bueno, y ahí me terminé decidiendo por bioquímica. Entonces hice bioquímica en la UBA, siempre pensando en la bioquímica como el análisis clínico, que es el bioquímico que uno conoce. Pero a medida que fui avanzando en la carrera, y en el último año de la carrera, uno tiene que también ahí elegir una orientación. Había varias orientaciones, inmunología y microbiología, más orientado a la investigación, que prácticamente hasta que no empecé a indagar un poco, no sabía bien de qué se trataba la investigación en ese rubro, ¿no? Por otro lado, biotecnología, virología y análisis clínicos. Y al finalizar la carrera me fui dando cuenta que no quería hacer análisis clínicos en un laboratorio. Era un trabajo que se había transformado en un trabajo muy rutinario en el laboratorio, donde el bioquímico prácticamente estaba todo el tiempo atrás de equipos automatizados y sacando resultados, y digamos, ya no me entusiasmaba tanto eso. Hice la orientación en microbiología e inmunología, que estaba muy orientada a la investigación básica. Eso me gustó mucho. Me ofrecieron empezar a trabajar en investigación en la cátedra de inmunología ese último año. Durante ese último año trabajé en esa cátedra, si bien no fue el tema de trabajo que más me gustó, empecé a darme cuenta de cómo era el trabajo en investigación y qué me podía aportar el trabajo en investigación a mi formación. Finalizando la carrera, me acuerdo el día incluso, digamos, con un amigo que hice toda la carrera, que es de Chascomús, vimos un anuncio de un curso en biología molecular y biotecnología que se dictaba en la Universidad Nacional de San Martín, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, y que era un curso con beca, lo cual también eso nos ayudaba, porque yo ya me estaba recibiendo, y bueno, y de alguna manera me tenía que empezar a independizar económicamente, y eso me permitía realizar el curso, que era un curso teórico práctico de un mes, y el resto de los meses podías elegir un laboratorio, una línea de investigación, y trabajar en el laboratorio en una línea de investigación. Y eso fue lo que ocurrió. Yo por suerte elegí un laboratorio donde se hacía investigación básica, pero también siempre estaba la idea, o en realidad en la cabeza del director, que fue después mi director de tesis, de tratar siempre de
eso que uno hace en la investigación, si hay una posibilidad de aplicarlo o de transformarlo en un producto o en un servicio, siempre existía esa posibilidad. Y eso a mí siempre me entusiasmó mucho. Entonces hice todo el doctorado en una investigación más básica, pero en el doctorado empecé a trabajar en el desarrollo, gracias a mi director que me ofreció hacerlo eso en paralelo, en el desarrollo de nuevos métodos, nuevos kits de diagnóstico para enfermedades infecciosas. Entonces en paralelo empecé a trabajar con eso, podía ganar algo más de dinero porque ese desarrollo me daba un plus, que no era mucho, pero todo el trabajo de investigación lo hice con una beca de CONICET, que me alcanzaba para vivir, pero no mucho más que eso. Terminé el doctorado, digamos, estoy agradecido de haber, en un momento dudé de hacer el doctorado, no me arrepiento en este momento, porque creo que la formación que te da el doctorado y la forma de pensar para lo que vino después, considero que es crítico, digamos. Y una vez que terminé el doctorado, hice un postdoctorado y seguí trabajando en el desarrollo de nuevos diagnósticos. Desarrollamos varios productos para el diagnóstico y ahí con dos investigadores más, que son hoy colegas y socios, empezamos a trabajar y siempre con la idea de poder llevar esos productos que estábamos desarrollando al mercado, y por eso es que creamos una empresa de base biotecnológica para poder desarrollar, producir y comercializar estos kits de diagnóstico que veníamos desarrollando en el trabajo de investigación. Un poco esa es la historia. En el medio, cuando yo terminé mi postdoctorado, tuve la oportunidad de irme a hacer un postdoc afuera, que es algo bastante habitual, digamos, en la investigación en el rubro de biología y biotecnología. Generalmente hice un laboratorio de afuera. En ese momento tuve la oportunidad, por cuestiones familiares, y porque realmente estaba contento con esta parte más aplicada que estaba llevando adelante junto con mi doctorado, decidí quedarme y seguir trabajando en lo que venía trabajando. Después lo que hice fue, obviamente, también empezar a trabajar como profesor de la carrera de licenciatura en biotecnología en la universidad, y finalmente entré a la carrera de investigador del CONICET, ¿no? Una vez que uno hace el doctorado, el postdoctorado, ahí puede elegir dos caminos, básicamente: ir a trabajar al sector privado, o en investigación en una universidad, o entrar a la carrera de investigador de CONICET, donde uno puede desarrollar su carrera como investigador. Y en paralelo a esa carrera como investigador, fuimos desarrollando esta parte, digamos, más emprendedora, que tiene que ver con el desarrollo y la creación de esta empresa. O sea que actualmente me reparto entre la investigación, algo de docencia y el trabajo en la empresa. Así que es un poco un resumen. Y algo que siempre me interesa me parece importante remarcar, que el tema este de la vocación, digamos que un poco la vocación, uno trata de buscarla, pero creo que también se va construyendo a medida que uno desarrolla su carrera, y en base a lo que uno quiere y en base a las oportunidades que a uno se le van presentando también en el camino, ¿cierto? Porque eso creo que es una realidad, digamos. Y creo que hoy en día, si me decís, si hubiera estudiado economía, creo que también hubiera estado contento, hubiera encontrado, o contaduría, hubiera encontrado mi vocación en ese rubro también. Digamos, creo, lo veo así. Y un poco de esta actividad empresaria, lo que es la administración de empresa, la economía, un poco este hecho de crear una nueva empresa y tener que empezar a atender ese tipo de cosas, me permitió conjugar las dos cosas: el trabajo en investigación, la biotecnología, y esa parte que también me entusiasma y me gusta. Sí, tal cual. A veces lo hemos charlado con otros expositores y uno, como vos decías recién, encuentra oportunidades que van puliendo, digamos, esa roca en un diamante cada vez más brillante, que es lo que vamos encontrando en nosotros mismos. Bueno, ahora después vamos a charlar un poquito más sobre todo eso. Ahora les voy a presentar a Ignacio Ciocchini. Él tiene 51 años, es diseñador industrial, especializado en diseño urbano,
mobiliario urbano, productos de Smart City y mejora del paisaje urbano y espacios públicos. Sus diseños de productos innovadores y sus iniciativas en la creación de lugares han establecido un nuevo estándar, trayendo elogios y la demanda mundial por sus servicios en consultoría. Dirige su propia firma de diseño, que es Ciocchini Design. Ahora está trabajando en un sistema mobiliario modular para el Departamento de Transporte de Nueva York y un cargador de vehículos eléctricos. Diseñó estaciones de carga eléctrica para las ambulancias del Departamento de Bomberos de Nueva York y el programa piloto de autobuses totalmente eléctricos en la ciudad de Nueva York. Actualmente es el diseñador urbano principal para el rediseño de las plazas y parques del Midtown de Manhattan. Ha estado involucrado en todos los aspectos de la reinvención del parque. Él y su equipo ahora están trabajando en un plan maestro para el parque de Nueva York. Ignacio, te cedo la palabra y bueno, que nos cuentes todas tus experiencias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí esto es una triple alegría porque es no solo para Argentina, es para Pinto, y aparte es con mis hermanos y mi familia, así que gracias por la invitación. Bueno, yo estudié, cuando nos mudamos a Pinto de Buenos Aires, bueno, primero pasamos por 3 algarrobos. En el 78 empecé 4º grado en la escuela número 2, Domingo Faustino Sarmiento. Ahí terminé la primaria, después hice el secundario en Pinto también. Y para mí la decisión de qué estudiar fue muy estresante. Todavía lo recuerdo como si fuera hoy, me dio muchísima ansiedad, porque siempre tuvimos mucho apoyo en casa y papá y mamá nos conocen muy bien y siempre hicimos actividades afuera de la escuela en las que podías hacer otras cosas, ¿no? Y teníamos una clase de vocacional en 5º año. Pero igualmente no estaba muy seguro qué hacer, a pesar de que tenía muchos intereses. Y me acuerdo de estar en esa clase vocacional, me acuerdo que entró la señora de Rapela, que había sido mi profesora de biología y también era la rectora del colegio, y nos preguntó a todos qué íbamos a estudiar. Y en ese momento, en la mitad de 5º año, me di cuenta que en realidad nunca había pensado exactamente qué iba a estudiar. Y me salió decir voy a estudiar arquitectura, pero no sabía en realidad por qué había dicho eso, y me di cuenta que necesitaba ayuda, así que lo primero, y doy las gracias de que volví a casa, hablé con papá y mamá y les dije, mirá, estoy preocupado, no, dije arquitectura, pero en realidad no sé por qué. Entonces, lo primero que les diría, no tengan miedo a pedir ayuda, no tengan miedo a tener miedo, porque tener miedo de equivocarse de carrera es normal. Mi miedo, yo me acuerdo como si fuera hoy, era, voy a elegir mal, voy a empezar la carrera equivocada y voy a perder años y el dinero y todo eso, ¿no? Entonces, papá y mamá nos mandaron a hacer un test vocacional, como dijeron mis hermanos, y ahí me salió, sorprendentemente, la psicóloga me dijo, bueno, si no vas a ser músico, tenés que ser diseñador industrial. Y yo le dije, ¿diseñador qué? Yo ya estaba terminando 5º año. Yo hasta el final de 5º año no sabía que la carrera de diseño industrial existía, no sabía lo que era. Cuando empecé a investigar, me di cuenta que sí, esta señora se había dado cuenta de la parte de mi personalidad, no solo de la aptitud que tenía, sino de lo que me gustaba hacer, porque me interesó muchísimo la carrera. Y cuando volví a casa y hablé con mis padres y mis hermanos, ellos enseguida dijeron que les parecía bien eso para mí. Entonces, también el test vocacional nos dijo que se esperaba que iba a haber una demanda muy grande de este tipo de profesional. Cosa que no resultó ser real. Pero bueno, yo cuando estaba en el primario y en el secundario, siempre me gustaba armar y desarmar cosas. Me acuerdo que armaba y construía y diseñaba flippers, pinball machines, y jugaba en casa con amigos, venían amigos a jugar a casa. Los productos siempre me interesaron, no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista funcional y de cómo funcionaban de adentro hacia afuera. Y bueno, cuando empecé la carrera en el ciclo básico común que también no entendía por qué estaba ahí, y en su momento no lo quería hacer, quería empezar la carrera, ¿no? Pero después me di cuenta que como te hacen hacer trabajos de todos los diseños, arquitectura, diseño de modas, diseño gráfico, diseño de indumentaria, diseño textil, diseño cinematográfico, me ayudó a darme cuenta qué parte del diseño me interesaba más y a qué escala me interesaba trabajar. Yo no cambié de carrera en ese momento,
Pero hubo gente que sí, hubo gente que estaba en arquitectura, se cambió de diseño gráfico, viceversa. O sea que lo que yo vi en principio como un negativo, terminé siendo un positivo, que ese sería otra de las cosas que les puedo decir, que es muchas veces una cosa que aparentemente puede ser un negativo o que no les gusta hacer, después cuando miren hacia atrás van a ver que fue un punto fundamental que les ayudó a llegar a ser la persona que son y llegar a conocerse ustedes mejor, porque eso es, invertimos mucho tiempo en conocer a los demás, pero uno por ahí no se conoce a sí mismo y darse cuenta de... Yo me acuerdo que lo que pensé en ese momento, cuando hice el test vocacional y me salió música y diseño industrial, una cosa que pensé fue, ¿cuáles son las cosas que yo me pongo a hacer cuando nadie me está diciendo qué hacer? Pues estás en clase de biología, estás en clase de biología. Estás jugando al fútbol con los amigos, estás jugando al fútbol con tus amigos. Cuando vos tenés tiempo, sos dueño de tu tiempo y decidís qué hacer, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te pones a hacer? Y para mí la parte de música, la parte del arte y la parte del diseño mecánico siempre me interesó. Iba a la fábrica de Otto Cianca a que me fabricaran cosas, iba a la carpintería, me gustaba dibujar, me gustaba pintar, en casa siempre estaban las pinturas del abuelo que me llamaron la atención. Ahora, después, cuando empecé la carrera, lo primero que me dijeron en primer año es, chicos, más vale que sean buenos haciendo esto y que les guste, porque no hay trabajo ahora y no va a haber cuando terminen. A mí eso me cayó un poco con balde de agua fría, porque me habían dicho que se esperaba que estos profesionales tuvieran demanda, y otra vez me empecé a hacer el coco con que, bueno, me voy a recibir, no voy a tener trabajo, ¿qué voy a hacer? Un nervio muy... Es real, el miedo al fracaso es real y hay que usar esa energía que te da para... Mi consejo es no se queden congelados con ese miedo adentro, hagan cosas, ¿sí? Traten de ver qué es lo que les da miedo y por qué, y vayan y hagan algo que los ayude a destrabar eso. La ayuda de mis padres y la ayuda del test vocacional para mí fue crucial para tranquilizarme y darme cuenta que... Y después lo otro que te diría es que equivocarse de carrera y cambiar no es el fin del mundo. Yo tengo amigos que empezaron ingeniería industrial, hicieron 2 años, se cambiaron a agronomía, ahora son súper agrónomos, les va súper bien y no cambiarían nada. Y los 2 años que hicieron ingeniería industrial son parte de ellos como profesionales. Cuando terminé la carrera, sí es cierto que no había mucho trabajo, empecé a trabajar con uno de mis tíos que es arquitecto, tío mío, hermano de mamá. Hice muchísimo trabajo con él diseñando, pero no haciendo lo que... Y esto es otro punto. No, yo no quería hacer arquitectura, quería hacer diseño de productos. Entonces, trabajando con mi tío arquitecto me encantaba, pero estábamos diseñando frentes de negocios y estructuras metálicas para el interior de los negocios y todo eso. En su momento estaba pensando, uy, quiero diseñar productos, no estoy diseñando productos. Ahora, el trabajo que hice con mi tío, aprendí muchísimo y después me permitió conseguir un trabajo en Nueva York, porque el trabajo que me dieron en Nueva York fue por el trabajo que había hecho con mi tío, el cual estaba dudando que hoy estoy perdiendo el tiempo, no es lo que quiero hacer exactamente. Entonces, cada uno sigue su camino, me parece, y hay un dicho que tienen los americanos que dice, life is what happens when you are making other plans, que significa la vida es lo que pasa cuando estás haciendo otros planes, ¿no? Uno está planeando para el futuro y no se da cuenta que la vida es lo que está pasando en ese momento. Me ha pasado 3, 4, 5 veces, por eso le estoy diciendo, estar haciendo cosas, ¡ay, qué garrón! Tengo que hacer esto, otro negocio más. También en Nueva York me costó llegar a diseñar productos, pero el hecho de diseñar 100, 200, 300 frentes de negocio como diseñé en Nueva York en mis primeros 2 años, me ayudó muchísimo en mi carrera especializarme en diseño urbano, diseñar y desarrollar productos para ciudades, que es lo que hago ahora. A Nueva York me fui para visitar a mi novia en ese entonces, que se había mudado ahí. Estaba trabajando para Aguas Argentinas, estaba trabajando de ayudante para la facultad. No estaba ganando mucho dinero, pero junté suficiente dinero con los trabajos de inspector de Aguas Argentinas para irme. Y de a poco fui encontrando mi camino en Nueva York. No fue nada fácil. La parte inmigratoria, cambiar de país, cambiar de ciudad otra vez,
los papeles, el idioma, todo eso. Nada fue fácil, pero encontré mi camino, y cuando miro para atrás, ninguno de esos pasos que tuve que tomar fue un paso en falso. Todos los pasos en falso que yo en su momento pensé que lo eran, miro hacia atrás y no lo son, y son los que me dan el perfil profesional que tengo, que me hace poder hacer lo que hago, que bueno, trabajo, para terminar porque se me acabó el tiempo, trabajo para 2 empresas y soy design manager, manejo a 10 personas, y también tengo mi propio estudio de diseño y diseño productos para diseño y desarrollo productos para ciudades. Bueno, también hago otras cosas, pero básicamente es eso lo que les quería contar. Buenísimo, muchísimas gracias. Voy a yo hacerle la primera pregunta a cualquiera de los 4 que quiera contestar. Que si bien lo nombramos, lo hablamos, pero una de las cosas que son por ahí repetitivas es el miedo a si elijo y me equivoco. O a veces, que también me ha pasado, cuando estás en la mitad de la carrera decís, ¿y esto es lo que yo realmente elegí? O sea, no. Pero bueno, esos miedos aparecen y quisiera saber su opinión con respecto a eso. Bueno, en mi caso, la verdad que así como ese tipo de miedo lo tuve al principio cuando tuve que decidir la carrera, porque como comenté antes, no tenía muy claro ni qué era la economía, ni qué estudiaba un licenciado en economía, ni qué hacía un licenciado en economía. Pero una vez que empecé a tomar conciencia de eso y empecé a estudiar, no te diría en el curso de ingreso, porque, qué sé yo, estudiaba ponerle contabilidad, que no es lo que típicamente un economista le interesa, etcétera. Pero en cuanto empecé a cursar la carrera y empecé a tomar las primeras materias propiamente de economía, nunca más tuve una duda de que eso me gustaba. Lo único que te puedo decir es que sí hay un concepto que usamos los economistas que se llama costo de oportunidad, que es que básicamente cada cosa que vos haces tiene un costo, que es básicamente la mejor alternativa que dejás de hacer por hacer lo que elegiste hacer. Y eso sí es algo que me cuesta mucho, porque tengo muchos intereses variados, y entonces cada vez que uno toma una decisión elegís un camino, y lo que me duele es los otros caminos que tengo que dejar de transitar para hacer bien el que tenés que hacer. Eso es algo que te diría que me molesta y me duele hasta hoy. En algunas cosas es bueno porque te permite seguir interesándote por muchas cosas, como seguir, no dedicarte solamente a pensar en cuestiones económicas, sino por ahí estar leyendo cuando lees por tu cuenta de otras disciplinas, etcétera. Pero en otros contextos es una contra, porque en algunas circunstancias vos tenés que especializarte mucho para poder avanzar y destacarte en una cierta dimensión, y esa permanente tendencia a dispersar tu atención en múltiples actividades, en muchas circunstancias te juega en contra. Entonces es una pelea en ese caso que yo he tenido toda mi vida, la sigo teniendo. Lo que sí me pasó a lo largo de la carrera, que no lo tenía claro cuando empecé, fue que me empecé a dar cuenta relativamente temprano, porque yo empecé, es que me interesaba mucho la parte académica y la parte de dar clase, digamos, y la transmisión de lo poco mucho que uno puede aprender, digamos. Yo empecé a dar clase como ayudante técnico, era la categoría mínima que había en ese momento en la universidad en la que yo estaba, cuando estaba en 4º año de la facultad. Empecé a dar clase de matemática, que siempre me gustó, en lo que es en 2º año de la carrera, con un profesor que afortunadamente siempre me apoyó y nos permitía, digamos, desarrollar nuestros intereses ahí en esa cátedra. Y ya a partir de ahí me di cuenta que la docencia era algo como que no lo iba a poder largar, digamos. Después este mismo profesor que me contrató para la parte de la consultoría daba clase, porque así fue como lo conocí, con lo cual me incorporé a la clase de él y bueno, eso no lo largué nunca más. De hecho, ya ahí mismo, ya apenas estaba terminando, ya tenía en la cabeza el tema del doctorado, y por eso, si bien el trabajo de consultoría, que es un trabajo donde vos trabajás asistiendo a clientes, el trabajo de consultoría es un trabajo donde vos estás como muy sujeto a lo que el cliente quiere y a los tiempos del cliente, y los clientes quieren siempre todo para ayer, digamos. Y a mí y otra cosa que tiene la consultoría es que al cliente no le interesa que vos dudes, porque vos sos el consultor. El cliente quiere que vos le digas algo que él lo vea como la posta, digamos. Y si vos tenés una cabeza más académica, la verdad que la mayor parte de las veces tu respuesta es no sé, lo que querés hacer es estudiar algo para entenderlo. Y
cuando lo sigas estudiando te vas a dar cuenta que lo entendías todavía menos de lo que pensabas. Entonces esas dos visiones pelean un poco, y yo terminé como virando hacia la parte académica. Entonces cuando me fui al doctorado, ya no volví a la universidad, y viví toda mi vida en la universidad, aunque hoy por hoy, en la misma consultora en la que originalmente empecé trabajando, hago de consultor externo para algún cliente particular, pero justamente la parte de trabajo que hago yo para esa consultora no es la parte del día a día, del análisis macroeconómico, de seguimiento de la coyuntura que hacía en esa época, sino que son resolverle a un cliente particular problemas técnicos. En este caso es un fondo de inversión que se dedica a invertir la plata de ahorristas, y ellos tienen que tomar decisiones sobre qué hacer con la plata, y tienen algunas cuestiones técnicas que mezclan las decisiones económicas con las decisiones de, por ejemplo, programar, escribir códigos de computación para realizar ciertas tareas, como por ejemplo algoritmos para tomar decisiones de inversión o no. Y entonces yo me dedico a la consultora, la asisto en esa parte, digamos, pero como algo part-time, con un grupo de otra gente, ¿no?, que trabaja full-time en la consultora. Pero nunca abandoné la parte académica, y bueno, y hoy por hoy me dedico básicamente la mayor parte del tiempo a estar en la universidad, digamos. Pero dudas así como de si fracaso por acá, qué sé yo, ese tipo de cuestionamientos muy fuertes no lo tuve, digamos. Muy interesante, porque me estoy enterando de cosas, algunas cosas que me estoy enterando de mis hermanos no sabía exactamente. Yo no tuve dudas sobre la carrera una vez que la empecé. Mi duda, estoy tratando de pensar, mi duda era más la parte laboral y la parte económica, porque cuanto más aprendía de la carrera, más me daba cuenta que por ahí Argentina no era un país muy adecuado para hacerla, cosa que después cuando terminó, pero eso no significa que si me hubiera quedado no hubiera terminado haciendo algo. Sí, trabajé 2 o 3 años en Argentina antes de irme, y podría haber seguido, pero bueno, elegí otro camino. Pero sí, ahora me acordé que sí me había anotado en otra carrera en su momento. Cuando me fui a anotar a la facultad, también me anoté en ingeniería aeronáutica, que me acuerdo que en el momento de ir a anotarme, me anoté, pero salí de anotarme, y en ese momento decidí, voy a hacer diseño industrial. Hablar de todo esto me hizo acordar de ese momento. Yo siempre tuve muchas dudas, digamos. A ver, cuando elegí la carrera tuve dudas. Una vez que me decidí empecé a estudiar. El primer año de la carrera, generalmente en la mayoría de las carreras uno ve muchas materias básicas que no siempre están directamente relacionadas con lo que a uno más le gusta y es lo que uno va a terminar haciendo, digamos, ¿no? Porque uno tiene que aprender lo básico, tiene que estudiar mucho, hay mucho esfuerzo. Entonces, generalmente, el primer año, en el caso de mi carrera bioquímica, que en realidad la farmacia y bioquímica, los 3 primeros años son comunes, y después uno ahí tiene que tomar una decisión. En mi cabeza nunca estuvo farmacia, o sea, ese problema no lo tuve, pero sí al principio, el primer año, también pensé, realmente es esto lo que quiero hacer, pero me di la chance de avanzar un poco más, digamos, en la carrera, para empezar a descubrir si realmente me gustaba lo que estaba haciendo o no, porque a veces uno prematuramente, además se suman los miedos, se suma el cambio en la universidad, uno tiene que estudiar mucho, es mucho esfuerzo. En el caso de nosotros viviendo en Pinto, teníamos que estar separados de nuestra familia, si bien yo tenía la ventaja que directamente fui a vivir en ese momento vivíamos los 4 juntos, que fue solo medio año cuando estuvimos los 4 juntos, eso ayuda, pero bueno, todas esas cosas me parece que juegan su rol también. Pero por eso al principio me parece que uno tiene que darse la oportunidad de avanzar y ver si realmente eso le gusta. Cuando fui terminando la carrera, descubrí cosas que no conocía en realidad. No conocía la biología molecular, no conocía bien de fondo qué era la biotecnología, y no conocía tampoco cómo era el trabajo en investigación. Es decir, bueno, sí, investigador, pero ¿qué es trabajar como investigador? ¿Qué hace un investigador? ¿De qué forma trabaja? Digamos. Y eso lo descubrí hacia el final de la carrera, y cuando me recibí, nuevamente yo podía haber hecho análisis clínicos, hacer una residencia, también existen las residencias para bioquímicos, en análisis clínico, o dedicarme más a la parte académica. Y bueno, me terminé decidiendo
por la parte académica, por esto que contaba de la biología molecular y la biotecnología, que era algo muy nuevo, que me llamó mucho la atención. Me acuerdo que a casa venían visitadores médicos, y uno de los visitadores médicos, me acuerdo que nos habían invitado a mis padres a Biocidus, que en ese momento era una empresa de base biotecnológica bastante pujante, hoy ya no tanto. Y bueno, si bien yo no fui a esa visita, me contaron, escuchaba lo que habían visto en esa visita, y eso, como decía antes, siempre me llamaba la atención y me gustaba. Pero realmente en el fondo no sabía bien lo que era hasta el final de la carrera. Y nuevamente después cuando avancé en la carrera de investigador, también siempre tenía esta dicotomía entre hacer solo lo que se llama, entre comillas, ciencia básica, o conjugar eso con la ciencia más aplicada, o poder, en lo que se pueda, transformar eso en un producto o en un servicio. Hablando de esto que recién comentabas, Cleto, de decir, bueno, por ahí la cirugía, como Cleto Augusto también no es cirujano, por ahí yo le meto por ese lado, pero en la gran variedad y en la paleta de colores tan grande que hay en la medicina, además ahora vos estás en una parte que realmente es interesante, la gerontología es muy interesante. ¿Y qué te pasó cuando de la clínica médica? Porque también yo creo que casi todos los que hemos elegido medicina en algún momento miramos la clínica médica porque es la madre de todas las especialidades. ¿A vos cómo se te dio, cómo fuiste descubriendo esta beta, digamos? Una vez leí un artículo sobre geriatría y gerontología y decía un poco algo así como que donde el clínico se hace más eficiente es en la geriatría y la gerontología. Y eso tiene un porqué, porque un paciente que tiene 40 años, 45, 50 años, que solamente es hipertenso, no es muy difícil de manejar, la puede manejar un clínico, un cardiólogo también, quizá otro médico que tenga alguna formación, un médico de familia, y, digamos, no es una cosa tan difícil. El tema es cuando se empiezan a mezclar las distintas cosas, y el paciente además tiene muchas otras cosas, y se le suma quizá una discapacidad, se le suman problemas quizá familiares, sociales, otras patologías, problemas renales. Entonces, ahí es como que me parece que es donde el clínico hace más de maestro de orquesta, si querés decirlo así, y tenés que pensar en varias cosas a la vez. Y me sentía atraído, me gustaba ese tipo de paciente. Yo veía que me metía lo que a otros no les gustaban y que otros dejaban porque era un paciente complejo, a mí me gustaba meterme ahí. Y la gerontología tiene eso, ¿no? Los pacientes tienen varias cosas, las decisiones no son fáciles, la bioética tiene mucho que ver, las decisiones, el manejo de la familia, lo social, lo funcional. Lo funcional es, por ejemplo, si el paciente si tiene alguna discapacidad, si puede hacer las actividades solo, si necesita de alguien más, y ahí entra la rehabilitación, ¿no? Ahí entra un poco lo que creo que me gustaba del principio, y bueno, básicamente por eso me gustó la geriatría, y además que un poco, como decía antes, el hospital mío era muy orientado ya, sin ser un hospital gerontológico, era un hospital que veíamos mucha gente grande y estaba ya bastante formado en lo práctico, pero por ahí me faltaba algo más teórico y por eso fue que hice la especialidad. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Sí, Belén. ¿Alguna Adelante, vez Belén. pensaron en dejar la carrera o decir esto no es para mí? No, en mi caso, no, durante la carrera no, pero sí tuve compañeros y amigos que tuvieron esos problemas, y creo que ahí hay que tomarlo un poco como lo que mencionó uno de mis hermanos antes, no como necesariamente un fracaso que te va a, digamos, arruinar la vida, perder 1 o 2 años porque darte cuenta que te equivocaste. Me parece que por el lado positivo lo tenés que pensar como que aprendiste que hay un cierto camino que
te va a dar herramientas, pero que no son, pero vos no querés mandarte en esa dirección, y bueno, tenés que tomar la parte positiva de eso. Estudiar te sirve para todo. Si estudiaste para una carrera, aunque te des cuenta que no, que esa no es la tuya, digamos, eso te va a servir, el entrenamiento te va a servir para otra cosa. Por supuesto, cuanto más lo pienses, etcétera, hay una parte donde el momento ya de pensar en abstracto también deja de ser muy efectivo, porque tenés que ponerte realmente a estudiar la carrera para terminar de darte cuenta, así que a mí no me pasó puntualmente con la carrera, por ahí con algunas decisiones laborales de más grandes sí, si dejar de una actividad u otra o ponerle más peso a una actividad que a otra, pero en la época de estudiante en la facultad no y en el doctorado todavía menos. Pero sí tuve compañeros a los que les pasó, pero bueno, cambiaron de rubro y bueno, no se les acabó la vida y han seguido adelante. Yo también tuve compañeros yo no pensé en cambiar, pero tuve compañeros que cambiaron durante y después de la carrera, porque piense que también está la posibilidad de la especialización. Y depende de qué carrera elijan, la especialización, como dijeron mis hermanos, siempre te puede apuntar para el área de la carrera que elegiste que más te interesa y dejar de lado las cosas que no te interesan tanto. En el caso de mis compañeros, algunos se pasaron a marketing, otros se pasaron a arquitectura y después otros decidieron hacer una maestría justo después del undergraduate para apuntarse para otro lado, marketing o publicidad o ingeniería. Y también recibimos chicos en la carrera que habían empezado ingeniería mecánica o ingeniería industrial, hicieron un par de años de ingeniería y se dieron cuenta que no era lo que les interesaba y terminaron empezando diseño industrial. A esos chicos sabían muchísimo de matemática y todo lo que aprendieron en ingeniería lo pudieron aplicar en la parte técnica que tiene el diseño industrial. Entonces, muchas veces cuando cambias de carrera, seguís siendo la misma persona, salvo que sean carreras muy diferentes. Yo creo que en cierta forma, a la corta o a la larga, eso te beneficia de alguna forma. Y si no están seguros, no hacer un máster tan rápido, trabajar un par de años primero, ver cómo es la carrera en el trabajo, porque como han dicho todos, a veces es muy diferente el trabajo que el estudiar la carrera. Y bueno, si después de trabajar un par de años quieren cambiar, eso, ahí tienen mucha más información en la cabeza de para qué lado ir con una especialización o con un máster en otra cosa. Yo, bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, llega un punto de la secundaria que ya tenés que comparar lo que te gusta para estudiar y tener el trabajo. Y los puntos que a mí me gustan son la computación, el manejo de Excel, Word, atención al cliente, ordenar los papeles y todo eso. Y lo que más encontré a comparación de todas esas cosas fue ser el contador público. No tengo mucha idea de lo que es, pero sí, puede no ser decimos esa carrera o otra. No estoy muy informado de qué otra carrera puede ser que estén todas esas cosas que quiero, que me resultan fácil a mí. Mira, yo estoy casado con una contadora y mi hermano Cleto, el doctor Cleto Junior también. Te puedo decir que sí, que todas esas cosas que nombraste, los contadores lo hacen todo el tiempo. No es lo único que hacen y tampoco es la única carrera que hace eso. Por ejemplo, Excel, si te gusta ese programa en particular, se usa para muchísimas cosas. Yo lo uso para organizar todos mis clientes, para organizar todas las hojas de tiempo, para organizar la lista de las cosas que tengo para hacer y todo eso. Pero no lo uso al nivel que lo usa mi esposa, con los pivot tables, o al nivel que lo usa Francisco, por ejemplo. Es posible. Yo te diría, sí, los contadores trabajan con esas herramientas y hay muchas otras herramientas. Hay toda una parte, por un lado está el trabajo de los contadores de cómo, digamos, llevarle las cuentas a la empresa, la parte donde los contadores también son asesores, porque hay toda una parte impositiva muy importante, etcétera. Y después está la parte de llevar los libros y las cuentas. Eso, por supuesto, en los últimos años se ha
automatizado mucho con software, digamos. Siempre se requiere el contador, pero hay muchos programas que van más allá de Excel, que son específicos, como Oracle y otros que se usan. Y más allá de la parte de contaduría, si te interesa la parte de análisis de datos, hay otros rubros que están muy basados en la parte de datos y computación, pero que no tiene que ver con la contabilidad, sino que tiene que ver con el análisis de datos para otro tipo de cuestiones. Es lo que básicamente hoy por hoy en inglés le dicen data science, que es como la ciencia de datos, que es una mezcla de lo que se conoce como la estadística clásica, más todo el nuevo herramental de aplicaciones de la estadística clásica, más los nuevos desarrollos que hoy por hoy se pueden hacer de manera mucho más eficiente porque la evolución de las computadoras permite hacer un tipo de análisis con los datos que en otra época era totalmente inviable. O sea, cosas que en una computadora hace 20 años te llevaban, tenías que esperar a la computadora 15 días para que te haga un trabajo, hoy las corres en media hora en tu computadora personal. Entonces, hay un montón de software de lenguaje de programación con el cual se pueden hacer toneladas de cosas, y ya empieza a haber carreras de grado, y ya hace tiempo hay de posgrado, de ese tipo de cuestiones. Análisis de datos, que es una mezcla de estadística con cosas más modernas, que tienen nombres más modernos, pero que en el fondo siguen siendo parte como del análisis estadístico. Algunos le dicen machine learning, otros ciencia de datos, etcétera, pero básicamente es una combinación de las herramientas estadísticas con la potencialidad que te da el software moderno para hacer análisis de datos. Por ejemplo, te doy un ejemplo que todo el mundo usa, que todas las empresas, agarrás los clics que la gente, cada vez que vos haces un clic en internet, hay una empresa que se está guardando tu clic para después analizar las características de qué tipo de características tienen los clientes que miran tal página, que compran tal producto, etc. Tienen bases de datos de tamaño gigantesco que en otra época eran impensables, porque calcular la cantidad de clics por segundo que hay en el mundo, y con eso después la análisis hace desde análisis de reconocimiento de patrones, como, qué sé yo, Amazon cada vez que vos cliqueás quiere ver qué tipo de libros cliqueás para después ofrecerte libros parecidos, de eso para arriba todo lo que se te ocurra, a veces con objetivo de ganar plata, a veces con objetivo de análisis científico. Si vos mirás los análisis de la cuarentena efectiva de los últimos tiempos, vas a ver que con los análisis de los movimientos de GPS que la gente tiene en el celular, la gente mira y mide cuán estrictamente se está cumpliendo o no la cuarentena acá y en todos lados del mundo. Entonces podés hacer mediciones de la cuarentena legal versus la cuarentena efectiva, digamos, y cómo eso te puede afectar los patrones de contagio del virus, etc. Y todo eso requiere de una combinación de capacidades que hoy por hoy está muy de moda, tiene mucho potencial. Ya hay carreras de grado que se empiezan a ocupar de eso, carreras de posgrado y maestrías, por ejemplo, que combinan, que yo en el área de negocios, en la universidad en la que yo estoy, hay una carrera que se llama, le dicen Mimi Analytics, es como una especie de máster de negocios, pero orientado hacia el rubro de análisis de datos. Por ejemplo, o claramente la gente que trabaja en marketing le interesan esas cuestiones. Entonces sí, la parte de contabilidad y todo, hay mucho por ese lado que vos decís, pero también está este otro rubro. Y después, bueno, está la parte más de computación, más de la estructura de los lenguajes de computación o del hardware de las computadoras, pero ahí ya estamos hablando de estudiar ingeniería en computación, o la rama de computación que se estudia en la UBA en la facultad de Exactas junto con los matemáticos, etcétera, que ya eso es como para estudiar cómo se diseña un lenguaje de computación, cuál es la estructura física de una computadora, cómo se combinan las dos cosas, etcétera. Eso ya es como un rubro distinto a lo que yo te estaba mencionando antes. Yo le quería preguntar si fue difícil adaptarse a vivir en otros lugares. Arrancá vos, Ignacio, que fuiste el primero. Sí, fue difícil, a pesar de que nosotros con Buenos Aires teníamos mucho contacto y que no nos mudamos, no me mudé solo, me mudé a una residencia universitaria donde había 100, 150 personas. Igualmente fue difícil cambiar de Pinto a Buenos Aires y conocer un montón de gente nueva en la residencia, en la facultad, cambiar de estilo de vida completamente.
Me costó, te diría, los primeros 3 o 4 meses fueron muy difíciles. Me acuerdo de la primera noche que pasé en Buenos Aires, después de tomarme el tren de Pinto, estaba pensando, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué voy a hacer? O sea, pero después se fue yendo, empezaste a integrarte a la ciudad y todo. Te diría que es muy importante si se van a mudar a una ciudad grande, tratar de, si no la conocen, tratar de estudiar la ciudad, tratar de hacer lo que pueden para no vivir muy lejos de la facultad, no tener que hacer mucho, que el tramo de transporte público no sea tan largo, que no les quite tanto tiempo para estudiar. En la universidad es mucho trabajo, hay que estudiar mucho, son muchas horas, y el hecho de tener energía es muy importante. Si se van a mudar solos o con amigos y no saben cocinar, aprendan a cocinar, urgente antes de irse. Después, sí, fue muy difícil también, obviamente, cambiar de país, a pesar de que siempre estudié el idioma con mamá en casa y con la señora de móviles, y sabía inglés, había pasado todos los exámenes. Igualmente, adaptarse a hablar otro idioma todos los días no es fácil, porque el idioma es parte de la cultura, y la forma de socializarse de la gente es completamente diferente. Entonces, tardás en llegar a insertarte, pero en mi caso te diría que sigo siendo argentino y también soy un poco neoyorquino, y son las dos cosas, ¿no? Nunca voy a ser neoyorquino al 100%, y no soy igual a si me hubiera quedado en Argentina, porque hasta este punto viví la mitad de mi vida en Argentina y la otra mitad de mi vida acá, en contacto con gente de todo el mundo, de China, de Europa, de todos lados. Y hasta el día de hoy me acuerdo la primera vez que tuve un sueño en inglés, y que me acuerdo que me levanté enojadísimo. Estaba enojadísimo porque había soñado en inglés, sentía que estaba perdiendo mi identidad, más o menos. Así me levanté. Es difícil, pero también es muy lindo y abre muchísimas oportunidades. Van a tener días difíciles. Les aconsejo que se apoyen en la familia, en los amigos en esos días, pero los días difíciles pasan, y también van a tener días increíbles que si no se hubieran tomado el paso de hacerlo, nunca les hubieran pasado. Es parte de la experiencia. Bueno, yo tuve la ventaja de que Ignacio ya estaba acá. Y la otra ventaja, otro punto más para nuestros padres, es que la residencia universitaria a la que nosotros fuimos a vivir, a mí me encantó, porque era un lugar, no era la típica que uno a veces se imagina, y yo conocí algunos casos de residencias universitarias donde era que no tenías la llave, que si no llegabas antes de las 10 de la noche no podías entrar. Esto era un lugar donde primero éramos todos chicos del interior, un montón, pero vos entrabas y salías cuando querías, era un muy lindo lugar, había espacio, tenías espacio verde, estabas lejos del ruido. La combinación de buena compañía, digamos, con un buen lugar y sentirte la libertad de hacer lo que básicamente casi como si fuese tu departamento, por decirlo así, se combinó para que la pase bien, digamos. Y de paso, como había muchos chicos, bueno, me hice amigos ahí con los cuales todavía me veo hoy, así que esa fue otra parte interesante e importante y linda también. No es que, en particular, esa no la sufrí. Sí, me acuerdo perfectamente que a mí me tocó venir acá en el año 89 y estaban comenzando los problemas económicos de ese año. Para cuando llegamos a mitad de año, ya estábamos en plena hiperinflación y yo había empezado a estudiar economía, así que bueno, eso sí, lo recuerdo. Las comunicaciones en esa época no eran lo que son ahora. Para hablar por teléfono a Pinto había que ir a hacer cola a los teléfonos públicos, buscar cuál era el teléfono del barrio que andaba. Todavía me acuerdo cuáles eran los lugares que pinchar. Los pinchados, Claro, se podía pinchar. cuáles se podían usar sin monedas, cuáles eran los que andaban y cuáles no. Toda una serie de cosas que, por suerte para ustedes, hoy hacen clic en internet y no van a tener esos problemas, digamos. Yo, por ser el menor de los 4, si bien no fui a la residencia porque ya estábamos todos viviendo en un departamento, bueno, tuve la ventaja esa, ¿no? De que nunca viví solo, viví solo, pero mucho más avanzado en la carrera, cuando estaba haciendo el doctorado. En ese aspecto, digamos, estaba bueno. Y además que empezamos en ese sentido, a compartir un montón de cosas con mis hermanos que antes no las había vivido, digamos, porque nunca habíamos vivido solos, ya en otra edad, digamos, donde ya no existían tanto las peleas
cotidiana, ese tipo de cosas, compartir un montón de cosas que, bueno, que en la vida familiar y por las diferencias de edades que teníamos no las habíamos vivido. Así que fue un periodo corto de tiempo, creo que fue medio año, porque Ignacio, a mitad del año en el que yo comencé el CBC, ya se fue a Estados Unidos, quedamos viviendo los tres, después se fue Francisco, en un momento me quedé solo, después volvió Francisco, así que hubo varias movidas. Y también ahí me di cuenta que Ignacio no es que no sabía cocinar, no sabía lavar los platos. O sea, cocinar cocinaba, pero no lavaba los platos. Bueno, me diste un crédito por lo... Yo veía, a veces iba a visitar amigos a La Plata y veía que ahí estaban un poco más, el compañerismo de amigos era mejor en ese sentido que Buenos Aires. O sea, Buenos Aires para juntarse a jugar un partidito de fútbol, me acuerdo que había que hacer no sé cuántos llamados por teléfono. No existía el WhatsApp, obviamente. De a uno por vez era el que organizaba el partido, porque tenías que llamar a un montón de gente para organizar el partido de fútbol. Y en La Plata llamaban a dos y ese vivía con otros dos y en una hora estaban jugando el partido. En ese sentido era distinto. También sí, me acuerdo ahora de los viajes a La Plata, porque a mí me pasó que la mayoría de mis compañeros de secundario se fueron a La Plata, no fueron a Buenos Aires como yo. Entonces me quedé un poco solo en ese aspecto con los amigos. Entonces los iba a visitar al principio, si no me iba a Pinto el fin de semana, iba a La Plata, no todos los fines de semana, pero trataba de hacer eso, porque los fines de semana por ahí, si no tenía algo que hacer, ahí donde me agarraba más la depre de estar lejos de la familia. Y lo que dijo Cleto es muy importante. Sí, La Plata es más parecido a la vida de pueblo. Ahora me imagino que será un poco diferente ahora, pero era más fácil juntarse. Había amigos míos que me acuerdo que le iba a visitar a Sergio Gnocchini, vivía con Gabriel Bruno, y vivía con Gabriel Caminos, y Diego Siraco, y había varios. Pero eso tiene ventajas y desventajas. Tienen que asegurarse de no perder el foco, y a veces para el hecho del estudio, vivir con 5 o 6 con los que te estás cruzando todo el tiempo y tomando mate, aumenta muchísimo las posibilidades de distraerse y perder el foco en lo que hay que hacer. Es mucho más fácil para despejar la mente, hacer un partido y todo eso, pero también si no son firmes con dedicarle el tiempo, decís, bueno, ahora voy a estudiar 3 horas, y no te levantás y te haces el mate, y eso es lo que yo discutía un poco con los chicos de La Plata. A mí en la residencia me era súper fácil concentrarme y nadie me molestaba, y si quería no hacer nada, tenía la opción de hacerlo. Así que eso es muy importante, porque el requerimiento académico de la facultad es mayor que el secundario. Depende de la carrera que elijan. El primer año puede ser más o menos pesado, o tener materias más cortantes o no. Depende en qué facultad y qué carrera. ¿Cómo están trabajando ahora en la cuarentena? La verdad que en la cuarentena, en el caso particular nuestro, cuando empezó la cuarentena, pudimos seguir trabajando como investigadores aquellos que empezaron a trabajar en algún aspecto que tenga que ver con COVID-19. Como nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de una prueba de diagnóstico para COVID-19, en todo momento pudimos seguir trabajando. En realidad al principio estábamos trabajando en dengue, apenas empezó la cuarentena, o sea que estábamos en plena epidemia de dengue también. Entonces, en el grupo nuestro pudimos seguir trabajando, empezamos a trabajar en COVID y no tuvimos ningún problema. El resto de los investigadores del instituto, o que estaban trabajando en otros temas no relacionados con COVID-19, es hasta el día de hoy que no pueden trabajar en el laboratorio, ¿no? Pueden trabajar obviamente desde sus casas, pero no en el laboratorio. Así que en mi caso particular, puedo decir que no paré, digamos, de trabajar. Incluso hemos trabajado, creo que bastante más que sin cuarentena. En mi caso, bueno, una semana antes de que empiece la cuarentena formal, la universidad en la que yo trabajo ya pasó todas sus clases a modo virtual. Afortunadamente en ese momento la vieron rápido y se formó en la universidad un grupo
es como destinado específicamente a tomar decisiones relacionadas con la cuarentena, etcétera. Digamos, comprar las licencias de Zoom, etcétera, para todos los profesores, de asegurarse que todos los profesores pudieran dar clases desde su casa, etcétera, etcétera. Y por suerte no hemos perdido ni una sola clase desde que arrancó la cuarentena. Damos clase en el horario regular en el que hubiésemos dado la clase presencial, exactamente las mismas clases, y por suerte eso ha funcionado bien. La adaptación creo que fue bastante rápida. Dar clase de manera virtual tiene algunas desventajas y algunas ventajas, como todo. Te falta, por supuesto, la parte presencial, que es un poco complicado porque te tenés que acostumbrar a dar clases sin verle la cara a los alumnos. Pero por otro lado tenés otros mecanismos básicamente de contacto, y a veces los alumnos incluso se sienten más tranquilos si no están ahí adelante tuyo, y los alumnos, algunos prefieren estar en su casa en vez de tener que ir a la facultad, etcétera. Así que eso ha funcionado bien. La parte administrativa de mi trabajo, que tiene que ver con la dirección de la maestría, bueno, también la hacemos en forma virtual. O sea, todo lo que antes eran reuniones con alumnos en mi oficina de la universidad, ahora son reuniones por Zoom. Todos los contactos con los profesores que dan clase en la maestría que yo dirijo son por Zoom. La reunión con la CONEAU digamos, que tenés que hacer cada tantos años y a nosotros justo nos tocó este año, para revalidar la maestría, la hicimos por Skype, y bueno, y así. Pero por suerte, no hemos, los exámenes, bueno, tuvimos que aprender a tomar examen por Zoom, hacer de gran hermano mirando por la camarita a todos los alumnos mientras rinden, y ese tipo de cuestiones, pero por suerte hasta ahora viene funcionando bien. Mira, ha sido muy difícil por lo menos acá llegó antes el virus que Argentina y pegó muy duro, como todos saben. Dos de las empresas para las que trabajo han perdido muchísimo dinero y entonces han reducido el personal permanentemente o temporariamente. Yo tuve que lamentablemente echar gente de mi equipo. El futuro no está nada claro en ese aspecto. Clientes son agencias de la ciudad, son presupuestos públicos que muchos se congelaron, pero la otra cara de la moneda es que muchos de los clientes privados, por ejemplo, para los que desarrollo muebles para jardín residencial, están vendiendo muchísimo. Conseguí un par de trabajos con eso. Todos los restaurantes están cerrados y están haciendo toda la parte de modificar el ambiente urbano para que puedan usar las sillas en la calle y todo eso. Tengo un poco de trabajo con eso. O sea que por un lado tengo menos trabajo y reducciones de lo que uno cobra, o de sueldo y todo eso, pero por otro lado conseguí trabajos que no hubiera conseguido de otra forma. Ahora, ¿cómo va a terminar? No sé, la verdad. Acá están repuntando los casos otra vez, así que no sé cómo va a terminar, se verá. Cuando ustedes, o creo que la mayoría de ustedes, cuando hicieron el test vocacional, les dio por la música. Y quería preguntarles, porque conozco un poco de la familia, ¿cuál es su relación con el arte? ¿Hacen algo relacionado al arte? Mira, yo con lo de la música no lo hago en forma profesional, pero tengo una banda con amigos, toco la batería y escribo canciones con un amigo que es productor y guitarrista. Y me ayuda muchísimo porque es una actividad creativa que no es el diseño de productos, que a veces acá las cosas que antes se hacían en 3 meses con la tecnología ahora las quieren en 3 semanas, ¿no? La idea de que la tecnología te va a dejar tiempo libre no existe. Para mí lograr la música es lo único que me logra hacer que no esté pensando en el diseño, porque el diseño siempre está, los proyectos en los que trabajo siempre están invadiendo mi cabeza y muy pocas actividades logro deshacerme de eso. Entonces la música me encanta. Y bueno, el arte, muchos de los proyectos trabajo con consultores o profesionales emparentados que son ilustradores o escultores, o mucho con diseñadores gráficos, con gente que hace diseño de interfase para la internet, que hay muchísimo trabajo. Ahora los sueldos de los diseñadores gráficos, por lo menos en Estados Unidos, han subido muchísimo, cómo son considerados en las empresas. Y si les interesa el diseño, sería una avenida para ver el diseño de interfase digital, o también una mezcla entre diseño gráfico, pero que también hagan coding o algo así. Creo que algo importante que mencionó Ignacio es esto de tratar de buscar, cuando uno estudia también a veces necesita tener cosas que lo hagan pensar en otra cosa que no sea la carrera, que lo dispersen.
Yo creo que hay algo que a mí siempre me gustó, hacíamos mucho en Pinto, hacíamos múltiples actividades deportivas porque nos estimulaban a eso, jugábamos, si podíamos jugar al básquet, jugábamos al básquet, al vóley, al tenis, al fútbol. Todo lo que había en Pinto prácticamente lo hacíamos, y cuando, en mi caso particular, cuando me fui a estudiar, dejé todo eso, porque estaba todo el tiempo estudiando, o todo el tiempo en la facultad, muchas horas en la facultad, y eso es un poco, me parece que fue un error, digamos, dejar de lado toda esa actividad, en mi caso deportiva, digamos, porque eso te ayuda también. Uno cree que está perdiendo el tiempo, porque no, tengo que estudiar, no puedo dedicarme tantas horas a esto, y en realidad es algo que en el fondo te termina ayudando. Si uno tiene la oportunidad, también es difícil porque vas a Buenos Aires, estar en un club, hacer actividad deportiva no es barato, digamos, uno tiene que buscar la forma de hacerlo, pero la mayoría de las universidades, de las facultades, hay posibilidades de hacerlo. O sea que eso es algo que recomiendo. Yo no fui por el lado del arte, pero sí por lo que me dispersa hoy en día es la actividad deportiva. Y con respecto a la actividad creativa que tiene que ver con el arte, que en nuestra casa siempre lo vivimos a través de nuestros padres, ya sea la música por la línea materna o la pintura por la línea paterna, el trabajo creativo en la investigación también está, porque uno todo el tiempo se está haciendo preguntas, y para resolver esas preguntas tiene que diseñar experimentos o estrategias que no son únicas. Uno puede ir por un camino o por otro, que son todos válidos, para poder acercarse a la respuesta a esa pregunta. O sea que también exige un trabajo creativo la investigación, digamos, en ese sentido. En mi caso, lo que dijo Andrés es exactamente lo que me pasó a mí. La parte deportiva yo la abandoné. Hacía múltiples cosas en Pinto, pero básicamente había un par de deportes nada más en la que la pasaba bien jugando, que era jugar pelota paleta y jugar al vóley. En Buenos Aires seguía haciendo algunas cosas, pero muy poco, lo abandoné. Creo que fue un error. También porque en ese momento entré como en la rutina de me sentía mal, tuve una etapa donde me sentía mal si no estaba estudiando, entonces largué todo, a pesar de que el lugar donde vivía tenía múltiples facilidades para hacer actividad física. Eso creo que fue un error también. Por otro lado, la música, uno en la vida va acumulando, en algunas cosas la pasa bien y en otras acumula frustraciones. Bueno, la música y el arte son parte de mis frustraciones, digamos. No, la música me gusta y el arte me gusta, soy consumidor de ambos, miro arte, busco, voy a museos, llevo a mis hijos a museos acá cuando puedo, etcétera, pero no hago nada con eso yo, y la música es lo mismo, nunca hice nada bien, y nada bien en el sentido de que para hacer esas cosas bien hay que invertirle tiempo, y las decisiones que yo tomé no me llevaron a invertirle el tiempo suficiente, y por lo tanto nunca llegué ni a tocar la guitarra, ni el piano, ni a jugar a un deporte suficientemente bien como para decir que la pasó bien haciéndolo. Así No, que pero hiciste muchas cosas bien, Francisco. esa es parte. No, No, te está bueno, dando demasiado duro, che. me preguntaron por eso, yo te digo, esas son las avenidas en las cuales. Una pendiente es la música, claramente. Hice algunas cosas como Francisco. Hacía algunas clases de canto y algo de guitarra, pero sí, es difícil, hay que dedicarle mucho tiempo, y bueno, la medicina sería algo que reniego, que me saca tiempo un poco para eso. Por suerte, deporte, re bien, siempre jugué al fútbol, y también me gusta el hecho de que estoy con otros grupos, con otra gente, jugando campeonatos, incluso viajando, y incluso con los médicos. Tenemos un equipo de médicos de acá, y eso es muy recomendable. Estás con médicos, pero hablas de otras cosas, nada que ver con lo que haces todo el día, y muchas veces conoces mucho más a tus compañeros médicos o amigos médicos en esos lugares, en el deporte, que en el laburo, que a veces no tenés el tiempo suficiente como para conocerlo. Mi pregunta en este caso es para Inés. Ya que tenemos el grupo familiar, le voy a hacer una pregunta a Inés. Inés, ¿qué se siente ser la madre de estos 4 grandes hombres? Muy contenta de verlos, me parece que esto es mucha ayuda para todos los chicos. Yo también, como ellos dijeron, he escuchado cosas que quizás nunca les oí decir, porque bueno, han vivido gran parte con nosotros y gran parte no. Me alegra que todos hayan encontrado lo que realmente les gusta y que lo estén haciendo tan bien. Nada más.
aprovecho ahí que participó Inés, me encanta, los veo a los padres, los 4 hermanos, y se me viene a la cabeza la idea del alma mater, ¿no? Esa formación inicial, ustedes hablaron los 4, tratando como de encontrar un punto en común, tan distintas profesiones, pero que los une, creo yo, no sé si ustedes me dirán si es realmente así, esa idea de la formación inicial, ¿no? De saber mirar las referencias, ustedes hablaron del tío, del abuelo, de mis padres, de ese momento particular, que de alguna manera despertó algo en ustedes, ¿no? Despertó como un motor, despertó como un impulso, ¿no? No, gracias, Willy. Yo creo que papá y mamá siempre nos encontraron actividades para que hiciéramos aparte de la escuela y hacer esas actividades, te gusten o no, le estés diciendo que no, que sí o que no a tus padres, te ayudan para decidir, porque si vas a hacer una clase de cerámica y sos muy bueno y te gusta, está bien, descubriste eso. Si no te gusta y nunca más lo querés volver a hacer, también descubriste eso, y eso es muy valioso. Es más, con todo lo que hacíamos, tenis, dibujo, cerámica, inglés, todas las clases que hacíamos, igualmente en algunas cosas que le dijimos que no, por ejemplo, no sé tocar el piano, me encantaría tocar el piano. Me acuerdo, mamá, una vez que me dijiste, tenés que aprender a tocar el piano, me llevaste, hice una clase, te dije que no, me arrepiento, no sabés las veces que pienso, ¿por qué no? Y terminé estudiando la flauta dulce, creo que era. Me arrepiento mucho de ese momento. El consejo sería, el vivir los años trae experiencia, escuchen a sus papás, escuchen a sus tíos o con quien vivan, porque la experiencia de vida es muy valiosa. Esa gente solo quiere lo mejor para ustedes y a veces, aunque no quieran hacer algo, si alguien se lo está recomendando, probar no cuesta nada. Si tienen la oportunidad, prueben lo que puedan. Yo creo que es totalmente cierto, es como que el ambiente en el que uno vive cuando es chico, como que es medio como por ósmosis, ¿no? Hay ciertas cosas que uno por ahí no se da cuenta hasta que es más grande, pero mi tío, mi padrino, el que está ahí, todavía está en casa, los libros de ajedrez que nos llevaba, digamos, cuando él viajaba a Pinto, tengo los libros de Sherlock Holmes que me trajo de México, de todos los libros que están en casa, desde la colección Robin Hood que leía mi mamá cuando era chica, que todas siguen ahí, te puedo decir los que leí y los que no leí cuando era chico, a los que no me animé porque me parecían demasiado largos. Todo eso está ahí, sigue estando, yo vuelvo a casa y seguimos hablando de esas cosas con mi mamá, con mi papá. Yo a veces compro libros que se los regalo para que los lea él, porque los lee 10 veces más rápido que yo, y después los leo yo cuando ya o sea, como que hay como un ambiente ahí que, bueno, siempre creo que fue muy, para nosotros una bendición. Lo más importante es que siempre nos dieron la posibilidad de ver distintas cosas, de poder interesarnos por distintas cosas, mostrarnos distintas cosas, y siempre nos incentivaban a hacer todo lo que, a pesar de que Pinto era un pueblo chico y que cuando nosotros éramos chicos se podía hacer mucho menos cosas que lo que se puede hacer ahora, siempre era incentivarnos a hacer todo lo que podamos, para, como decía Ignacio, poder descubrir, a ver si te interesa, si te gusta, si no te gusta, poder aprender, y obviamente también cuando viajábamos a Buenos Aires, todo el tiempo tratando de mostrarnos, incentivarnos. Como decía también Jaito, eres uno de los tíos que más relación hemos tenido, que más nos visitaba Pinto también, y que hemos tenido una relación muy estrecha, y también nos venía a visitar y cuando estudiábamos en Buenos Aires. Así que todo eso ayuda y está buenísimo, digamos, ¿no? Y que uno que trata de ahora, cuando es padre, también tratar de hacer eso, ¿no? De a los hijos tratar de mostrarle todo lo que uno pueda, a veces es difícil, pero creo que eso es fundamental, digamos, porque hace la formación de cada uno. Acotar algo también, primero felicitarlos y agradecerles, porque la verdad que fue una charla muy interesante, enriquecedora. Bueno, creo que el gran apoyo familiar, veo no solo al papá, a la mamá, a los tíos, también la verdad que eso creo que fue también un poco el motor que lo ha impulsado a cada uno a desarrollarse, y bueno, la verdad es que orgulloso de que hoy estén con nosotros y que le estén dando una gran mano a los chicos, que seguramente así será, y bueno, sí, simplemente agradecerles a los 4 y a la familia que
nos acompañaron también hoy. En nombre nuevamente del Rotary Club de General Pinto quiero agradecerles. Ha sido súper interesante charlar con ustedes, tener esta reunión familiar. Rotary es una familia. Para nosotros es súper importante poder escuchar sus experiencias, de poder transmitir a las generaciones que vienen, que eso es nuestra meta, transmitir a las nuevas generaciones estas experiencias, ayudarle a los chicos que den ese primer paso para que encuentren su brillo y que brillen tanto como lo hacen ustedes y son referentes no solo para Pinto, sino para toda la sociedad. Así que muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a toda la familia Chocchini, la verdad que se los quiere mucho y les agradezco nuevamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por escuchar y aguantar. Gracias. Gracias. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say